Hola a todos, mi nombre es Marcela Torres Montenegro y el día de hoy junto a mi compañera Daniela Castro García vamos a hablarles un poco sobre el mantenimiento productivo total o TPM. Bueno, TPM, como lo dijo mi compañera, son las siglas en inglés de mantenimiento productivo total. Esto es acerca de es una filosofía de gestión que nació en Japón de la mano del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas. Tiene sus antecedentes en los años 50 con el desarrollo de conceptos como mejoramiento o mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo no es más que un conjunto de actividades de revisión parcial de forma planificada, que es en donde se ejecutan lubricaciones, se ejecutan cambios, sustituciones, antes de que se materialicen las fallas. Por su forma planificada, requiere entonces de una programación periódica. Esta programación periódica de qué va a depender primero del historial de averías de los equipos y segundo de los requisitos o las recomendaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes. Como una evolución de la planificación periódica de las actividades, se incorpora el concepto de mejoramiento de los equipos, con el fin de aprovechar al máximo las capacidades, habilidades y los conocimientos de los operarios y así evitar que se produzcan las fallas. Como resultado de esto, nace un plan de mantenimiento relacionado con mejoras incrementales. De este concepto de planificación periódica de mantenimiento relacionado con mejoras incrementales es que nace el TPM. Entonces, ahora bien, ¿qué es el TPM? TPM es una metodología de mejora que permite asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de las operaciones, de los equipos y del sistema, mediante la aplicación de conceptos como cero defectos, cero accidentes, participación total de las personas y prevención. En cuanto a la participación total de las personas, cuando se menciona esto hace referencia a que no solamente va a participar en el mantenimiento de los equipos el personal encargado de esto, o el personal tradicional encargado de esto, sino que los operarios debe ser un personal polivalente, preparado, capacitado para realizar mantenimiento a los equipos que manejan o con los que trabajan. Bueno, como hemos visto, el TPM lo que busca es como reducir o eliminar aquellos factores que causan como un deterioro forzoso, o sea, que se vea un deterioro forzoso de los equipos. Y el TPM para ello se apoya en ocho pilares. Pilares. Lo que busca es que reducir aquellas fallas que provocan el bajo rendimiento en los equipos y que producen, obviamente, esos factores producen fallas que hacen que una máquina sea improductiva. Los equipos, como ya lo dije anteriormente, son susceptibles a un desgaste natural y un desgaste forzoso. Entonces, lo que quiere el TPM es reducir los factores que causan el desgaste forzoso. Entonces, bien, ¿cuáles son esos ocho pilares? Primero, la mejora focalizada. Aquí en este pilar se pretende es encontrar la raíz del problema del equipo y calcular más o menos el tiempo en que va a durar en ser solucionado ese problema. Luego que se encuentra esto, lo que se hace es que se guarda esa información por si en un futuro se llegase a presentar el problema, ya se tiene como una raíz, se tiene como ya algo de donde partir para poder arreglar el equipo. Es decir, ya hay una base. Mantenimiento autónomo. En este pilar se busca que el operario cuide del mantenimiento e incluso mejora de la máquina que utiliza. De este modo puede ayudar a su conservación y anticiparse a las potenciales averías. El proceso se basa en limpiar, lubricar y revisar para evitar así desgastes, rupturas y errores de manipulación. El tercer pilar, que es el mantenimiento planeado, en este punto se sistematiza un método de actividades para alcanzar un estado óptimo y de mejoras continuas. En el 4, que es la capacitación de los empleados, lo que busca es formar al personal de la empresa para que sea capaz de mantener los equipos y detectar con anticipación algunas fallas, errores, antes de que se materialicen.
En control inicial, lo que se busca es como controlar y reducir los costos de mantenimiento y el deterioro en el momento de adquirir los equipos. Como todos los operarios van a estar capacitados en mantenimiento, entonces se reduzcan los costos por mantenimiento o deterioro. En mejorar la calidad, si tenemos un equipo que está funcionando al 100%, en el 100% de su rendimiento, entonces eso también el equipo va a ser capaz de producir productos de calidad. El TPM aplicado a todos los departamentos, como ya lo dije, lo que busca es capacitar esta técnica o esta metodología, lo que busca es capacitar a todo el personal para que sea capaz de cuidar de los equipos y evitar así las fallas. Higiene y medio ambiente se refiere a que la suciedad, por ejemplo, y los elementos contaminantes afectan negativamente el mantenimiento, por tanto, a la productividad del equipo. Entonces es fundamental eliminar aquellas suciedades y aquellos contaminantes con el fin de mejorar el desempeño de los equipos. Bueno, este sistema o esta metodología tiene por objetivo eliminar las conocidas como C, grandes pérdidas, y a través de esto alcanzar un método rigurosamente puntual. En primer lugar tenemos las pérdidas por saltos. Estas son todas aquellas cantidades de bienes, productos o elementos que dejan de ser producidos porque el equipo se rompió. Si se hubiera realizado el mantenimiento preventivo, pues obviamente esto no ocurre. La segunda pérdida que tenemos es la pérdida por ajuste, las cuales son la cantidad de elementos que dejan de ser producidos porque la máquina está siendo ajustada para la producción de uno nuevo. En este caso, las empresas deben combatir estas pérdidas a través de cambios rápidos. Pérdida 3. Son la cantidad de elementos que dejan de ser producidos debido a paradas en el proceso para pequeños ajustes. Bien, ahora, la pérdida 4 es la pérdida por baja velocidad, que es la cantidad de elementos que se pierden porque los equipos funcionan a una velocidad inferior a la que, pues, a la que ellos están, pues, para la que ellos están preparados. Y pues obviamente se da por una falta de mantenimiento preventivo. Bueno, la quinta pérdida es la pérdida de calidad insatisfactoria, que es la cantidad de elementos que se pierden cuando el proceso ya entra en régimen, es decir, cuando ya el proceso inició, y lo cual genera que se produzcan productos con muchos defectos. Bueno, y por último, las pérdidas con startup, que es la cantidad de ítems o elementos perdidos cuando el proceso aún no entró en régimen. Estos son aquellas pérdidas que se dan por problemas con los recursos, con los insumos, etc. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas del mantenimiento productivo total. Esta metodología siempre enfoca sus objetivos hacia la mejora de la eficiencia de los equipos y las operaciones mediante la reducción de fallas, mediante la reducción de no conformidades, de tiempos de cambio, y obviamente esto se relaciona con actividades de higiene, de orden y de limpieza. Actividades en las que no solamente se involucra al personal de mantenimiento, sino también al personal de producción, con el propósito de aumentar las probabilidades de un entorno limpio y ordenado, para así pues tener un sistema lo más eficiente posible. Entonces, esto genera ciertas ventajas como, en primer lugar, el mejoramiento de la calidad, pues obviamente un equipo en buen estado va a producir menor cantidad de unidades no conformes. Está el mejoramiento de la productividad, en el cual se da el aumento del tiempo disponible, pues si yo aprovecho más mi tiempo porque se me presentan menos fallas, voy a ser más productivo. Los flujos de producción continuos, en el cual el balance y la continuidad del sistema no solo benefician a la organización en función de la disponibilidad de tiempo, de que aumenta la disponibilidad de tiempo, sino
que también reduce la incertidumbre de la planeación, porque obviamente si yo tengo menos posibilidades de que se me presenten defectos, para mí va a ser más sencillo planear mi ciclo de producción. Se da un aprovechamiento del capital humano porque, como ya lo dije, se da un aprovechamiento del personal de producción y el mantenimiento no solamente se realiza por parte del personal de mantenimiento. Se da una reducción de gastos de mantenimiento correctivo, que es aquel mantenimiento que se realiza después de que se materializa la falla. Entonces, con esto lo que buscamos es que se generen la mínima cantidad de fallas posibles a través de este mantenimiento preventivo, lo cual disminuye también el rubro de compras urgentes. Se da una reducción de costos operativos, etcétera. Bueno, vale resaltar, se me pasó en la de las 6 grandes pérdidas, que el mantenimiento productivo total busca o tiene por objetivo alcanzar los 5 ceros, los cuales son 0 averías, 0 defectos, 0 despilfarros, 0 accidentes y 0 contaminaciones. Ahora bien, como todo, esta metodología presenta ciertas barreras al momento de su implementación. En primer lugar, al momento en el que se implementa este tipo de metodología, se pueden encontrar barreras como este es un proceso que es a largo plazo. Es decir, es un proceso que es paulatino, que conlleva tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso que involucra toda una organización, involucra toda una cultura organizacional y el hecho de que, eh, de que todos digamos que se pongan de acuerdo resulta muy complicado y obviamente va a requerir de mucho tiempo. Además, otro de los inconvenientes que presenta es que, como cualquier metodología, requiere de un compromiso de la alta dirección y si no existe tal compromiso, simplemente no se va a poder implementar. ¿Por qué? Porque los directivos no entienden la dimensión de los beneficios que pueden traer esta metodología de mejora continua. Bueno, ahí. Bueno, ahora les voy a hablar de algunos casos de éxito del TPM. Alrededor del mundo podemos encontrar muchísimas empresas que han tomado la decisión de adoptar esta metodología eficiente para sus organizaciones y esto ha representado eh, muchos beneficios para ellas. Entre algunas de esas empresas tenemos Harley Davidson, que es la empresa de motocicletas, una empresa de motocicletas muy famosa, reconocida, 3M, que de hecho encontramos unos datos según cierto estudio que dice que esta empresa redujo su costo de mantenimiento en un 60% al implementar TPM en un periodo de 3 años. Y por último tenemos esta electrificadora brasilera que también encontró muchos beneficios en el TPM, entre esos el aumento de la productividad. En esta empresa también disminuyeron las fallas y defectos de gravedad, etcétera. Bueno, ahora les vamos a resolver un ejercicio. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Una planta opera en 3 turnos los 365 días del año y las 24 horas del día. El mes pasado tuvo 30 días una falla de equipo el día 5, que tardó 300 minutos en ser reparada. Es decir, 300 minutos equivalen a 5 horas. 5 horas tardó ese día el equipo en ser reparado. La capacidad de la máquina, de acuerdo al fabricante, es de una botella de 2 litros cada 15 segundos y una de 2 litros cada 10 segundos. La producción del mes fue de la forma siguiente. Del día 1 al 10 se trabajó la botella de 2 litros, produciendo 39.600 unidades, de las cuales 3.852 fueron defectuosas. Es decir, que del día 1 al 10 se produjeron 39.600 unidades, de las cuales defectuosas fueron 3.852 y no defectuosas fueron 35.748.
Del día 11 al 30 se trabajó la botella de 1 litro, produciendo 105.600 unidades, de las cuales 5.760 fueron defectuosas. Es decir, que las no defectuosas del día 11 al 30 que se produjeron botellas de 1 litro fueron 99.840. El cambio de molde de la botella de 2 litros a 1 litro tardó 7 horas del día 11, pero debido a que no se tenían etiquetas para este nuevo envase, la máquina permaneció detenida 3 horas más. Se dispone de 30 minutos por turno para alimentación, siendo necesario detener la máquina para ello. Aquí dice que se dispone de 30 minutos por turno. Como hay 3 turnos, entonces más o menos eso equivale a hora y media que se pierde para hacer la alimentación de las máquinas. Entonces me piden primero calcular cada uno de los tipos de pérdida dentro de hay no 16 sino 6 grandes en unidades, 6 pérdidas en unidades. Calcular los índices de disponibilidad, rendimiento y calidad del mes, y calcular el OEE del mes, que es un índice de efectividad del equipo. Entonces, vamos a comenzar primero hallando los índices de disponibilidad, rendimiento y calidad, y luego se calcula ese índice que ya le digo cómo es. Entonces, en la fórmula con el concepto del índice de disponibilidad es el siguiente. El porcentaje de disponibilidad es igual al cociente del tiempo productivo entre el tiempo disponible para un periodo de producción determinado. Esto se va afectado por las paradas que se producen en el proceso de fabricación, como los arranques de máquinas, cambios, averías y esperas. El índice de rendimiento es el cociente de la producción real entre la capacidad productiva para un periodo de producción determinado. El rendimiento se va afectado ¿por qué? Por la velocidad reducida de los equipos o por las microparadas. Y el índice de calidad, que es el cociente de la producción buena entre la producción real. El porcentaje de calidad se ve lastrado por retrabajos o piezas defectuosas. Entonces, ahora sí, ahí hemos... bueno, me falta aclarar el concepto de este índice de efectividad total de los equipos. Este es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial y que se utiliza como una herramienta dentro de la cultura de mejora continua en las organizaciones. Y esto se calcula a partir de 3 factores que fueron los mencionados anteriormente, que es disponibilidad por rendimiento por calidad. Es decir, que este índice es el producto de la disponibilidad por el rendimiento por la calidad. Aquí tenemos en este cuadro un resumen de las fórmulas. Entonces ahora sí procedemos a solucionar el problema. Bueno, primero tenemos que hallar, para conocer el índice de disponibilidad, tenemos que conocer el tiempo teórico de trabajo. El tiempo teórico de trabajo para la botella de 2 litros es igual a ¿qué? A los 3 turnos diarios por las 8 horas elaboradas en un día por los 10 días en los que se llevó a cabo el proceso productivo de la botella de 2 litros. Y eso me da 240 horas. Para el caso de la botella de 1 litro, fueron los mismos 3 turnos diarios por las 8 horas de trabajo diarias por 20 días. Esos 20 días, ¿por qué cambiaron acá? Porque recuerden que el proceso productivo de la botella de 1 litro se da del día 11 al 30, es decir que son 20 días, por eso se calcula con ese número de días y el resultado son 480 horas. Ahora procedemos a hallar el tiempo perdido por avería. El tiempo perdido por avería, no sé si se acuerdan que fue en el día, si no estoy mal, en el día 5, que hubo una falla de equipo. Entonces, ese tiempo perdido por avería lo pasamos a horas, que como les dije, son 5 horas. En el día, por eso se produjo nada más en el proceso productivo de la botella de 2 litros, porque fue en el día 5. Entonces, en la botella de 1 litro no se dio ese tiempo perdido. El tiempo perdido por cambio de referencia. Cuando en el enunciado mencionábamos que había un cambio de molde de la botella de 2 litros a la de 1, que tardó 7 horas en ser reparada. Entonces, como se trata del cambio de referencia, eso ocurrió en el día 11, entonces cuando se estaba dando el proceso productivo de la botella de 1 litro. Por eso es que ese tiempo perdido hace parte de la botella de 1 litro. El tiempo perdido por falta de etiquetas también ocurrió en el día 11, porque no se contaban con las etiquetas para la botella de 1 litro. Entonces también se dio una pérdida ahí. Y como les había dicho, el tiempo perdido por alimentación, hay 3 turnos y por cada turno se pierde media hora o 0.5 horas.
Entonces eso en el caso de la botella de 2 litros lo multiplicamos por los 10 días que son donde se da los días en los que se da el proceso productivo de la botella de 2 litros. Y acá hacemos lo mismo porque por cada turno se pierde media hora, pero por los 20 días que fue lo que dura. Los 20 días equivalen a cuando se da el proceso del proceso productivo de la botella de 1 litro. Y procedemos a calcular el tiempo total perdido. Para la botella de 2 litros es equivalente a la suma de el tiempo perdido por alimentación más el tiempo perdido por avería, que son 20 horas. Y para el caso de la botella de 1 litro equivale a que a la suma del tiempo perdido por cambio de referencia más el tiempo perdido por falta de etiquetas más el tiempo perdido por alimentación, para un total de 40 horas. Ahora lo que hacemos es que hallamos el tiempo real de trabajo. Pero el tiempo real de trabajo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al tiempo teórico de trabajo menos las 20 horas que equivalen, en el caso de la botella de 2 litros, que equivalen al tiempo total perdido. Entonces ese fue el tiempo real en que se dio la producción, restándole, sacándole los tiempos perdidos, es decir, los tiempos donde no hubo producción. Lo mismo para la botella de 2 litros. Son 480 horas de tiempo teórico de trabajo, que se supone que en ese tiempo teórico de trabajo es que o sea, lo ideal sería que no hubiese pérdidas en ese tiempo teórico, pero sin embargo, en este ejercicio, para este ejercicio sí las hubo, entonces procedemos a hacer la diferencia. Y la disponibilidad la hallamos que es el cociente entre el tiempo real de trabajo sobre las 240 horas que son el tiempo teórico de trabajo, para el caso de la botella de 2 litros. Para la botella de 1 litro es lo mismo, el tiempo real de trabajo entre el tiempo teórico de trabajo. Y multiplicamos por 100 porque es un índice, entonces para que nos quede como la disponibilidad en porcentaje. Y aquí abajito en la franja esta hayan el total para ambos procesos. Simplemente suman cada índice. Ahora procedemos a hallar el índice de rendimiento. Entonces, la producción real de botellas de 2 litros fue 39.600 unidades, incluyendo unidades defectuosas, y para la botella de 1 litro fue 105.600 unidades. Pero la producción teórica, ¿cuál fue? No sé si ustedes recuerdan que en el enunciado decía que cada 15 segundos se produce una botella de 2 litros. En el enunciado. Acá, exacto, me está señalando esto. Entonces, de una botella de 2 litros se produce cada 15 segundos y una de 1 litro cada 10 segundos. Entonces, en el ejercicio aparecen que por minuto se producen 4 unidades. Un minuto tiene 60 segundos, entonces. Y eso lo multiplican por una hora, que equivale a 60 minutos, por las 220 horas, que esto equivale al tiempo real de trabajo. Entonces, como es la producción teórica, el tiempo real de trabajo es donde realmente se dio la producción. Entonces, lo mismo para acá, para la botella de 1 litro. Sin embargo, en la botella de un litro, el proceso es un poco diferente porque cada 10 segundos se produce una botella de 1 litro. Entonces, en un minuto se producen 6 unidades por una hora, que equivale a 60 minutos, por las 440 horas, que equivale a el tiempo real de trabajo. Entonces, para la producción teórica para la botella de 2 litros es de 52.800 unidades y para la botella de 1 litro 151.400 unidades. El rendimiento entonces es el cociente entre la producción real, que para el caso de la botella de 2 litros es 39.600, sobre la producción teórica, que es 52.800. Y eso me da un rendimiento de 75%. Para el caso de la botella de 1 litro, es el cociente entre 105.600, que es la producción real, entre la producción teórica, que es 151.400. Y me da un índice de rendimiento de 66,67%. Aproximadamente el 66, ¿qué? O 60 el 66,7%. Y luego, si queremos hallar
el rendimiento total, lo que damos es que subamos ambos índices de rendimiento de cada proceso productivo. Entonces, la botella de 2 litros y la botella de 1 litro. Ahora procedemos a hallar la calidad. La calidad, para hallar el índice de calidad, lo que tenemos que hacer es que hallamos la producción buena. Entonces, yo les había dicho que para la botella de 2 litros se produjeron 39.600 unidades, pero se restan las unidades defectuosas, que son 3.852. Entonces, esa resta me da una producción buena de 35.748 unidades. Y para la botella de 1 litro lo mismo, se produjeron 105.600 unidades, pero de esas 5.760 eran defectuosas. Entonces se hace la resta y se obtiene 99.840 unidades no defectuosas. Y procedemos a hallar el índice de calidad, que va a ser igual a ¿qué? A la producción buena entre la producción real. Y listo. Entonces hacemos el cociente de eso, lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje y hallamos el índice de calidad. Y el índice de calidad total, como en los otros casos, es la suma de los índices de cada proceso productivo para botella de 2 litros y 1 litro. Y el OE, que es el índice de efectividad total de los equipos, como ya les dije, es la multiplicación de ¿qué? De los factores que hayamos, de los índices que ya hayamos, perdón. Entonces sería la multiplicación de la disponibilidad por la calidad, por la disponibilidad, la calidad y rendimiento, que es el que tenemos acá. Y luego ya viene mi compañera a explicarle cómo se hallan las pérdidas, las 6 pérdidas que quiere tratar de minimizar o de reducir esta metodología del TPM. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre, les voy a decir cómo se calculan cada una de las pérdidas, de las 6 grandes pérdidas. En primer lugar tenemos la pérdida por administración o alimentación, que no es más que la multiplicación entre el tiempo perdido por alimentación por las unidades que se producen por hora. Entonces, como se perdieron por alimentación, el tiempo perdido por alimentación fue de 15 horas, eso se multiplica por las 4 unidades que se producen por minuto por los 60 minutos que tiene una hora. Y tenemos que se pierden 3.600 unidades por alimentación en el caso de la botella de 2 litros. Para el caso de la botella de 1 litro, se realiza el mismo cálculo. Acá se pierden, si mal no estoy, por alimentación 30 horas. Las 30 horas que se pierden por las 6 unidades que se producen por minuto por 60 minutos que tiene una hora. Y se pierden en total 10.800 unidades. Entonces, en total tenemos en todo el sistema 14.400 unidades perdidas por alimentación. Para el caso de las pérdidas por avería, tenemos que la pérdida, se presentó una avería, si mal no estoy, en el día 5. Entonces, como se presentó una avería que duró aproximadamente 300 minutos, es decir, 5 horas, esas horas perdidas se multiplican por la cantidad de botellas de 2 litros que se producen en una hora. Tenemos una pérdida de 1.200 unidades. Como la avería se presentó simplemente, o sea, en el día 5, no se presentan pérdidas por avería para la botella de 1 litro. Tenemos una pérdida total de 1.200 unidades. En cuanto a pérdidas por preparativos, tenemos que se perdieron aproximadamente 7 horas por cambios de referencia, de botellas de 2 litros a botellas de 1 litro. Entonces, como se perdieron 7 horas, se multiplican esas horas que se perdieron por las unidades que se producen por hora. Nos da un total de 2.520 unidades. Como esas 7 horas se perdieron el día 11, que era el día que se estaba produciendo botellas de 1 litro, para las botellas de 2 litros, las pérdidas por preparativos son 0. ¿Ok? Ahora bien, pérdidas por logística, que fueron las pérdidas que se presentaron por la falta de etiquetas para la botella de 1 litro, se presentaron en el día 11 también.
se dio una pérdida de 3 horas y ese tiempo que se perdió se multiplica por las unidades que se producen en una hora. Tenemos una pérdida total por logística de 1080 unidades. Las pérdidas por defecto nos las proporciona el ejercicio. Habíamos dicho que habían 3.852 unidades defectuosas para la botella de 2 litros y 5.760 unidades para la botella de 1 litro. Esas son nuestras pérdidas por defecto. En total tenemos 9.200 unidades perdidas por defecto en todo el sistema. Ahora bien, las pérdidas por velocidad reducida no son más que la diferencia entre la producción ideal, que habíamos dicho que era que no es más que la multiplicación de las horas teóricas o el tiempo teórico de trabajo por las unidades que se producen por hora. Esto nos da un total de 57.600 unidades. Luego, calculamos cuál es el total de todas las pérdidas, de la suma de las pérdidas por administración, por averías, por preparativo y por logística, y tenemos un total de 4.800 unidades. Para el caso de la botella de 1 litro, la misma historia. Multiplicamos las 480 horas teóricas por las unidades que se producen por hora, que son esto nos da un total de 172.800 unidades. Y a eso le vamos a restar la suma de las pérdidas por alimentación, por avería, por preparativo y por logística. Tenemos un total el total de esa suma es de 14.400 unidades, que son las 10.800, aquí son 0, más 2.520, más 1.080. Realizamos la diferencia y tenemos tenemos una pérdida de 13.200 unidades. Y acá una pérdida de 52.800 unidades. En total se perdieron por velocidad reducida 66.000 unidades. Ok, se me había olvidado. Acá también se restan las 59.600 unidades, las 39.600 unidades, perdón, que son la producción real, y las 105.600 de la producción real de la botella de 1 litro. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición.